Bienvenidos y bienvenidas. En Colombia hay expectativas sobre lo que pueda pasar con el senador Álvaro Uribe Vélez, aunque no hay muchas esperanzas de que con su enjuiciamiento se haga justicia. Ayer se suspendió la audiencia y seguiremos esperando. Y esto también se inscribe en lo que en Colombia se podría llamar como una sindemia, una confluencia de varias pandemias, la sanitaria, la social, la de seguridad, la de precariedad en general, incluso también esa pandemia llamada legitimidad. Por eso queremos conversar sobre este tema con Ivonne Telles, académica y analista de temas de política internacional, a quien además le agradecemos por estar aquí presente. Qué gusto tenerte acá, Ivonne. ¿Cómo estás? Gracias, Orlando. Muy amable por tener esta generosidad con nosotros y participar físicamente en este programa. De entrada, ¿cuál es la situación de Colombia? ¿Cómo diagnosticamos este momento puntual, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar? Pero un elemento que quisiera acotar: los colombianos se sienten tranquilos con la convivencia política, se nota, se ve en los editoriales, en los candidatos, en los precandidatos. Hay una confluencia de factores que explican qué en Colombia. Tú lo has mencionado bien, Orlando. Yo creo que Colombia no la podemos caracterizar con un solo aspecto. Es decir, siempre vamos a tener aspectos predominantes, quizás un poco más mediáticos, pero yo creo que hay que ubicar a Colombia dentro de todo su gran escenario. Tenemos nosotros, por un lado, una situación de pandemia que sigue acompañándonos. Tenemos unas cifras que están superando y rompiendo récords en cuanto a las personas muertas por día en el país. Por supuesto, una crisis del sistema sanitario, del sistema de salud pública. Tenemos un proceso de vacunación que, aunque se ha adelantado quizás un poco más velozmente que en otros países en función de cómo se han ido cubriendo las edades y los grupos, de todas maneras no logra llegar a la población, no se llega de ninguna manera a una inmunidad de rebaño, y esto implica que de todas maneras la población sigue en riesgo. Y esto no lo podemos desligar de la situación característica de la población colombiana en cuanto a acceso a salud y a la satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces tenemos un escenario de pandemia que no sigue siendo desacertadamente administrado o manejado por el gobierno. Adicionalmente tenemos una situación de seguridad. Recordemos que nosotros tenemos una protesta social que, aunque las manifestaciones violentas o las manifestaciones de la ciudadanía se han aplacado, no termina. Claro. Hay más de 2 meses, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros estamos desde abril 28, en 20 de julio, hace unos días, recientemente se solicitan marchas. Las marchas, de todas maneras, aunque tienen un tinte pacífico por parte de la ciudadanía, seguimos ante la represión policial. Claro. Tenemos una reciente posesión de autoridades en Congreso que sigue reflejando toda esta multipolaridad de actores, que no logramos tampoco hacer cuadros fuertes de oposición frente al régimen instaurado. Y perdona que te interrumpa solamente porque la celebración de la independencia de Colombia fue reprimida, es decir, los colombianos salen a celebrar, a conmemorar con dignidad, con altura e incluso diría con patriotismo, y lo que hace la policía es reprimirlos. Exactamente, o sea, lamentablemente tenemos nosotros bastantes antecedentes. Un antecedente legal de la Corte Suprema de Justicia de hace un año, en donde se le dice al gobierno que la política de uso de la fuerza no es acertada. Es decir, hay un antecedente legal importante. Tenemos, no olvidemos, que pronunciamientos de la comunidad internacional, organismos internacionales de derechos humanos y la reciente visita de la CIDH, en donde se hace énfasis nuevamente desde una observación internacional del manejo del uso de la fuerza en el país. Pero lamentablemente vemos que el gobierno cambia el uniforme de los policías, les provee incluso un código, ¿no? Y una serie de cosas que permitirían supuestamente una identificación, pero lamentablemente la dinámica no cambia, porque hay dos factores. Por un lado está pues la línea que se da, es decir, la línea de mando, ¿no? y las órdenes que se dan, las instrucciones que se dan. La protesta pacífica o la protesta social en Colombia, llamémosla así, sigue siendo vista como una situación de alzamiento en armas y una situación terrorista, no como una manifestación ciudadana y por ende no como un derecho. Claro. Y adicionalmente tenemos nosotros también una connotación en donde, pues, lo hemos dicho en ocasiones pasadas, la fuerza pública de todas maneras ha sido formada y sigue siendo formada para ver en el ciudadano un enemigo, y esto responde a una política de seguridad
que viene hace 20 años. Incluso frente a eso, además la canciller dice con respecto a Cuba que respeten la libertad de protestar en Cuba. Pero parecería que está hablando de un país ajeno a su propia realidad, cuando la canciller sabe que precisamente no puede hablar de aquello cuando en su país hay detenidos, desaparecidos, muertos, heridos, gente con los ojos dañados. Es decir, ¿cómo se explica estas lógicas del poder colombiano que, por un lado, apelan a la democracia, apelan a la libertad, y cuando se trata de su propio territorio, de su propia administración, ocurre todo lo contrario? A mí me parece que como ciudadana colombiana, yo creo que no puede ser más indignante que uno vea cómo se sigue legitimando el acabar las vidas nuestras, de nuestros compatriotas, y cómo se puede legitimar el exceso de uso de la fuerza e inclusive justificar muertes, ¿no? Que parecerían como daños colaterales, y que nosotros tengamos, no encuentro una palabra que diferente a decir un descaro o un cinismo, claro, que nos permita avalar la protesta en Cuba cuando hemos vivido no solamente una manifestación hace 2 meses, claro, esto es algo que se ha dado en Colombia históricamente, inclusive cuando la Constitución del 91 es redactada, entre otras cosas, tiene una orientación, porque veníamos nosotros siempre de gobiernos de excepción, precisamente garantista de derechos, ¿no? en un ánimo, digamos, dentro del neoconstitucionalismo latinoamericano, precisamente en una orientación garantista, progresista. Y nosotros lo que vemos es un retroceso, y traigo a colación el tema de la Constitución porque es indignante como quien está a cargo del manejo político interno y en este caso externo del país tenga la capacidad de engañar y manejar un discurso y manipularlo de tal manera que nos vengan a vender el régimen alternativo de desarrollo como el Satanás del asunto, cuando realmente la esencia del problema es la misma. Claro, porque además incluso frente a esto, el propio presidente Iván Duque le ha pedido a Estados Unidos que declare a Venezuela como país promotor del terrorismo. Le pidió que la resolución 1373 aprobada en el 2001 por el Consejo de Seguridad, que permitió intervenir a Afganistán, se haga exactamente con Cuba, cuando vemos que quien está promoviendo la narcopolítica, el narcoterrorismo, la narco todo, efectivamente es el propio Iván Duque, cuando se ven a fotografías de personajes ligados al asesinato de Jovenel Moïse en Haití, que están vinculados a él. Entonces no se entiende, parecería un grado de, voy a decirlo en estas palabras que suenan duras, pero que efectivamente corresponden a una especie de sociopatía. Sí. No tienen ninguna consideración con el dolor de los colombianos, nada con respecto a los venezolanos, y ni tampoco con los haitianos. Y le piden a Estados Unidos, es decir, le piden a otro país que haga contra otro país la declaración de Estado terrorista. A mí me parece que estas declaraciones del presidente Iván Duque nos reflejan una serie de situaciones que no podemos desconocer. Primero, por supuesto, es decir, hay un desconocimiento y una disociación absoluta entre la realidad del pueblo colombiano, el pueblo que él dirige y lo que está haciendo, ¿no? Y su discurso. O sea, de ninguna manera nosotros podremos, ¿con qué capacidad podemos nosotros decirle al mundo precisamente que castigue por terrorismo cuando nosotros somos los generadores y unos de los principales exportadores de terrorismo, porque estamos creando mercenarios? Y tiene una explicación además, y con esto voy a hacer un paréntesis. Si nosotros vamos a ver cuál es la situación detrás de los mercenarios, es decir, por qué hay personas que se están dedicando a esto, sin ánimo de justificarlo, y no lo voy a hacer desde el ámbito social, pero no como justificación, pero sí como una explicación. Son personas que más o menos salen de las filas del ejército. Estamos hablando entre 15.000 a 20.000 personas por año que están saliendo del ejército porque los retiran de sus funciones, porque cumplen 20 años de servicio, y son personas que han sido entrenadas para la guerra. Entonces esto obviamente va a la industria de la guerra, que es absolutamente lucrativa. Entonces, en este escenario, que el presidente Duque tenga la capacidad de decir esto, no solamente revela esta disociación, sino adicionalmente es un atentado contra el derecho internacional público, porque un país no puede violentar los principios básicos, uno de ellos el principio de la no injerencia en asuntos internos, y solicitar a un papá mayor que haga una declaración. Esto es una decisión autónoma de un país, en este caso de Estados Unidos, si es que tuviera que tomarla,
De ninguna manera un país puede solicitar injerencia en asuntos internos de ningún tipo. Entonces, creo que esto además revela el desconocimiento por parte del presidente Duque, inclusive de lo que es el derecho internacional público. Mira, porque hay un elemento que es importante. Aparte de esto que declaró, también Duque consideró que Colombia tiene que hacer una alianza más sólida con la OFAC, es decir, con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para apelar a la aplicación de sanciones mientras mejoren las labores de inteligencia para dar con los protectores de esas estructuras y erradicar los lavados de activos. Lo dice él con respecto supuestamente a Cuba. Pero ¿cuál es el país donde más se lavan activos, donde más se financia a grupos terroristas, grupos mercenarios, grupos paramilitares, grupos de sicarios? Es Colombia. Entonces, parecería que él está apelando a que le investiguen a sí mismo si no entendiera que se quiere limpiar América Latina de estos problemas. Así es, el problema es que seguimos nosotros en esta política de alivio de síntomas, ¿no? Y pensamos que nosotros entonces, a través del control que se ejerce sobre estos grupos, probablemente o supuestamente estos cercos militares o estos cercos de inteligencia, vamos a erradicar un problema que sabemos que tiene un origen social histórico. Claro, es decir, si nosotros no alternamos, si no buscamos alternativas para que las personas de Colombia salgan de pobreza y tengan acceso a oportunidades reales, entonces no podremos nosotros superar un mecanismo de producción que nos pone en la cúspide de los productores de coca, y con ello todos los males, ¿no?, que acompañan esto, es decir, el narcotráfico como negocio y la narcocriminalidad como una consecuencia del negocio, por supuesto. Entonces, no podremos nosotros luchar contra una estructura que es transnacional. Por supuesto, esto no depende de un país. Pero perdona que te interrumpa, frente a todo esto parecería que estamos hablando de un personaje extraño, de un personaje que no se entiende, de un personaje incluso por fuera de la lógica de lo que es un mandatario, un estadista latinoamericano. ¿Quién es entonces a estas horas? ¿En qué se ha convertido hasta este momento Iván Duque? Bueno, yo quiero salirme un poco del sesgo quizás ideológico de las posiciones que yo pudiera tener, por ejemplo, respecto de Iván Duque. Pero creería que él ha demostrado ser absolutamente incapaz de afrontar un país. ¿Quién es? Yo no logro descifrar esta desconexión tan grande que existe entre el país que él gobierna y, por supuesto, su política de gobierno. Y sobre todo su discurso. Ahora, tiene un padre... sabemos que es Álvaro Uribe Vélez, que dentro de, y nuevamente abandonando el sesgo ideológico, pero vemos que de todas maneras Álvaro Uribe ha sido un estadista, una persona que sigue siendo protagonista en la histórica política de Colombia, que participó y de alguna manera divide al país en un antes y un después. Así es. Por lo tanto, dentro de sus estrategias también ha tenido cierto éxito, aunque sean líneas que nosotros no compartamos. Entonces, en esa línea... Uribe estuvo en la fundación de la UNASUR, por ejemplo, tuvo relaciones cordiales con el gobierno de Brasil, de Argentina, de Ecuador cuando estaba Rafael Correa, pero Iván Duque parecería que es todo contrario, parecería, voy a decir de esta manera, aunque duela, una mente dañada, intoxicada. Sí, yo coincido porque ni siquiera teniendo un padrino o los asesores que esperaríamos quizás den un poco de tino, ¿no?, a su mismo discurso, al discurso de su gabinete más cercano. No hay forma, o sea, el presidente Duque, con todas sus declaraciones, lo único que hace realmente es generar mayor rechazo de los diferentes sectores. Es decir, no hay una situación, no hay un sector del pueblo colombiano que quizás pueda sentirse a gusto. Eventualmente, quizás de pronto ciertos sectores económicos más grandes, pero yo creería que el resto de la población, que somos la gran mayoría, no encontramos una satisfacción ni en discurso, ni en políticas, ni en acciones. Claro que sí. Y además creo que coincido contigo en gran medida, porque buena parte de quienes lo apoyan lo hacen con un recelo y además con una hipocresía. Pero vamos a hablar de la situación de Colombia con otros elementos que son de análisis. Hagamos la primera pausa, enseguida volvemos con Ivonne Telles para analizar la lamentable situación y dramática situación, ya no digo de Colombia, del pueblo colombiano, porque tiene otros problemas de fondo. Hagamos la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y seguimos conversando con Ivonne Telles, a quien agradecemos por estar presente aquí en los estudios de Telesur y tocar este tema. Ivonne, fuera de cámaras conversábamos de las cifras y parecería que cada vez que nos encontramos contigo tenemos que hablar de nuevas cifras y de nuevas cifras. Y ahora la que más me sorprende es que hay alrededor de 44,000 personas desplazadas, 15,000 familias que tienen que salir prácticamente a la fuerza de donde viven, donde han estado sus ancestros, donde creyeron que iban a trabajar en el futuro sus hijos. ¿Cómo entendemos este fenómeno político que parece recurrente, pero que ya en cifras actuales ya dan cuenta de 15,000 familias? Es bastante, y todo lo que implica, porque, insisto, salen de su casa y ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer después? ¿Dónde dejan sus cosas? ¿Dónde queda todo su patrimonio, incluso de orden familiar e histórico? Así es. Como parangón, el desplazamiento interno colombiano es uno de las, no sé si el principal, pero uno de los principales problemas, que es una violación a los derechos humanos, por supuesto, sí, porque hay una serie de derechos involucrados, no solamente el derecho a la vida, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la libre movilidad, el derecho a una serie de situaciones que se ven absolutamente amedrentadas cuando un Estado permite justamente que esto se dé. Entonces es un mal endémico de Colombia, ¿sí? Por un lado. Segundo, nosotros lo que vemos es que la situación después del acuerdo de paz, porque es importante situarlo en este sentido, no se ve aliviada cuando nosotros esperaríamos que los desplazamientos forzados en Colombia, que se derivan de la guerra, hubieran podido mermar. En efecto, nosotros vimos una mejoría en el primer año del acuerdo de paz. Por supuesto, se habían entregado las armas, esto representaba una mejoría dentro del contexto. Sin embargo, nuevamente sabemos que empieza toda la guerra por los territorios, el desconocimiento del Estado colombiano, es decir, la falta de presencia del Estado colombiano, la falta de control, la falta de aplicación o de implementación del acuerdo, y esto derivó en que se subieran las cifras de los asesinatos a líderes sociales, a líderes comunitarios, a los disidentes que estaban reinsertándose. Entonces, tenemos este otro surgimiento. Ya estamos hablando de más de 1,000 personas, es decir, es una cifra espeluznante para cualquier país. Exactamente, espeluznante, de personas que han muerto y son personas, ciudadanos, inocentes, indefensos además, ojo, indefensos, que han terminado abanderándose de ciertas luchas sociales en función de una construcción de paz desde la convivencia. Ahora, esto obviamente viene a agravar la situación del desplazamiento. Tenemos nosotros ahorita, y hay que hacer una acotación, el desplazamiento se da en 3 zonas puntuales, no son exclusivamente a ellas, pero se da en 3 zonas puntuales de Colombia, que es la costa pacífica, el Cauca y el Valle del Cauca. Nosotros tenemos, en la costa pacífica, tenemos más o menos 44,000 personas que han sido desplazadas en el último año. En el Valle en el Cauca tenemos casi 10,000 personas, y en el Valle del Cauca, estoy redondeando cifras, casi 5,000 personas. Total, casi 60,000 personas. Más de 60,000 personas en un año. La cifra nos dice que tenemos la cifra revelada el martes pasado por Defensoría del Pueblo nos dice que tenemos un aumento del 177% respecto del año anterior en cuanto a desplazamiento. Y mientras tanto, Iván Duque sigue estigmatizando, señalando que son colaboradores de la guerrilla, que son masacres y enfrentamientos entre grupos criminales, ha llegado a decir, para justificar el desplazamiento. No hay forma, no hay peor violación a los derechos de los ciudadanos que el desconocimiento, yo creo. Es decir, una cosa es pecar de pronto por ignorancia, pero otra cosa simplemente es ignorar una situación tan gravosa. Ahora, esto nos conecta, entre otras cosas, porque el desplazamiento no es exclusivo de una zona, como lo estoy diciendo, pero ahorita estamos viendo lo que está pasando en Ituango, por ejemplo. Exactamente, te iba a decir que hay alrededor de 3,000 personas desplazadas de una población de 20,000. Exactamente. Pero ya es la segunda vez que ocurre eso. Exactamente. En este año. Tenemos nosotros, las personas en febrero de este año se movilizaron, como tú bien lo decías, es dejar la vida,
es dejar la vida de la persona para irse a donde no sabe a dónde se va a ir, claro, en qué condiciones va a estar, de qué va a vivir, y personas que de por sí ya están marginadas. Y estigmatizadas. Socialmente, económicamente, claro, exactamente. Entonces, ahora, estas personas se devolvieron en febrero. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay una presencia del Clan del Golfo dentro de la zona de Ituango, que es una zona al norte de Antioquia. Así es. En este caso, seguimos viendo lo mismo, la disputa territorial es un corredor de coca, es un corredor de droga, el sector de Ituango, y adicionalmente también tiene otra connotación, la tierra es muy atractiva para por todos, la minería ilegal, así es. Para el acceso a actividades extractivas. Entonces, claro, tenemos nosotros la presencia de todos los actores que buscan financiarse a través de estas actividades, ausencia estatal. Hemos visto que de ninguna manera el gobierno estuvo empeñado en estar controlando a los ciudadanos y reprimiéndolos en las calles, en las ciudades, con todo lo que se ha venido dando. Nuevamente volvemos al mismo estado, es decir, abandono total de la ruralidad. Las personas moviéndose, ahorita se están moviendo, estamos hablando de 15,000 familias que han tenido que salir. Estamos hablando de 3,500 personas que en este momento han sido reportadas y que además no solamente se mueven por la situación de seguridad, sino que tenemos una penosa situación climática, que hay unas fuertes lluvias, unos deslaves, que entonces dejaron a las personas sin nada. Claro, en el Alto, Medio y Bajo Putumayo hay un grave fenómeno de muerte de animales, muerte de personas y desaparición de cultivos además. Y en Ituango igualmente, es decir, tenemos no solamente la situación de seguridad, sino una situación climática. Se han emitido desde los organismos, ONGs, organismos de la sociedad civil y desde la Defensoría del Pueblo, ya se había emitido una serie de alertas indicando que la situación de seguridad y todo lo que viene conexo a ello estaba haciendo y generando que las personas pudieran ser sujetas de desplazamiento forzado. Claro. Caso omiso por parte del gobierno, y en este momento nosotros tenemos entonces una declaración en donde el presidente Duque está solicitando un tercer país, intervención en otro país, y nosotros estamos viendo que los ciudadanos colombianos están muriéndose. Claro. En una situación penosísima. Pero no vemos, por ejemplo, un Carlos Vives, a un Maluma, una Shakira haciendo conciertos por sus propios compatriotas. No les vemos haciendo eso. Cuando se mueven, generalmente ocurre, y no estoy criticando su condición artística, sino su postura política frente a esto. Cuando se mueven por supuestas graves situaciones en países como Venezuela. Entonces uno no entiende cómo funciona este mercadeo político para favorecer, ocultar o deslegitimar o legitimar a figuras políticas a partir de unas conductas aparentemente humanitarias de estos actores, actrices y artistas. Yo creo que revisaba un poco antes de venir a la entrevista y decía, no solamente nosotros tenemos como colombianos que cuestionarnos respecto a las penosas situaciones que nosotros venimos enfrentando y que evidentemente no superamos, ¿no? Me refiero a la grave crisis de violación de derechos humanos, y no solamente la crisis, sino la legitimación y la justificación de dichas violaciones por parte tanto de la institucionalidad como de los mismos ciudadanos. Entonces decíamos, algo grave pasa en Colombia, no solamente desde quienes nos controlan o nos manejan o aparentemente nos podrían guiar, sino desde la misma sociedad colombiana, porque nosotros seguimos no solamente en la polarización, que además con las redes sociales se hace muchísimo más evidente, por supuesto, ¿no? Es otro mecanismo de participación ciudadana, pero tenemos además, creo que una desconexión en cómo nosotros hemos crecido, en cómo nos han educado y en el acceso, y muy ligado al acceso que hemos tenido nosotros a las distintas oportunidades. Y creo que desde esa perspectiva nosotros seguimos entonces haciendo los respectivos juicios de valor en función de a quienes apoyamos o qué consideramos como legítimo o no, o como válido o no. Entonces, tal vez la justificación o la lucha de un joven en las calles, o la lucha de un campesino desplazado, o el discurso del presidente respecto del informe de la CIDH, es decir, cosas tan disímiles, pero tan graves cada una en su propia naturaleza, y en función de ello vemos nosotros las posiciones.
Para finalizar, entonces la última pregunta, porque si nos ponemos a ahondar en el drama que vive Colombia, salimos llorando de aquí, pero lo que quiero decir es, ¿hay alguna salida? ¿Crees que la salida electoral sea la vía por la cual se puedan explorar y amplificar salidas políticas, económicas, sociales, incluso de orden constitucional para Colombia? ¿Crees que en esa vía están los candidatos que se han propuesto o que lucen como los posibles participantes de esa contienda electoral próxima? A ver, creería que sí, que la salida es electoral. O sea, en este punto, Colombia no tiene otro mecanismo que simplemente jugar y apostar por un cambio de dirección en el ámbito electoral. Ahora, ¿qué preocupa? Preocupan dos cosas. Preocupa que la oposición, si nosotros vemos las cifras, estamos hablando de, por ejemplo, representación de la oposición en Senado y Cámara, hablamos del 22 y el 12% respectivamente. Ajá. Es decir, no logramos hacer mayoría. Sin embargo, si se pudiera trabajar en una coalición, entonces inclusive se podría incluso superar Partido Liberal y Partido Conservador. Claro. Quizás no lograr o superar al Centro Democrático, pero así hacer una fuerza política importante. Entonces, ¿esto a qué nos llama? A considerar cómo se está estructurando el discurso y las alianzas de oposición para presentar propuestas sólidas, ¿no? Por un lado. Segundo, yo creo que esto nos obliga a renegociar bases en función de sobre qué estamos parados. Es decir, si nosotros solamente hablamos de posiciones ideológicas o estamos hablando de situaciones mucho más profundas en el sustento económico, sobre todo y social de Colombia. Ahora, hay una base legal importante, hay una constitución y hay un acuerdo de paz, que son dos instrumentos legales que sientan bases perfectas para poder implementar y transitar hacia caminos un poco más digamos, mejores, por verlo de alguna manera. Ahora, a mí, ¿qué me preocupa ostensiblemente? Que si el Centro Democrático y la institucionalidad se ve amenazada por posibles fuerzas electorales, que se vea una posibilidad de triunfo, volvamos a la misma violencia política, que ya la tenemos, pero que se agudice la violencia política y con ello otras violencias que lo que han hecho en Colombia simplemente es callar las voces opositoras. Lo hemos visto y esto no creo que sea una preocupación tan desconectada, lo vimos nosotros el siglo pasado con Luis Carlos Galán, con Pizarro, con una serie de personas que quizás pudieron representar movimientos alternativos y que fueron acalladas sus voces. Es decir, entonces yo creería que si Colombia no logra salir de este fantasma, de esta violencia política en donde no aceptamos ni siquiera hacer la contienda en franca lid, bueno, creo que hasta ahí llegamos. Sí. Gracias, Ivonne. Lamentablemente es la realidad de Colombia. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y, por supuesto, pendientes siempre de nuestro querido y hermano país Colombia, al que amamos, al que reconocemos muchas de sus virtudes y muchos de sus talentos en el orden humanitario, cultural, político y artístico. Así es, pero estamos en esta grave situación con un personaje nefasto para la historia de Colombia y de América Latina, el señor Iván Duque. Ojalá la historia lo condene, como debe ser. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.